Bueno, nos encontramos ante una nueva coyuntura, un momento crítico, crucial también de la humanidad, que es la revolución digital. Las revoluciones tienen tres características. Una, cambian la vida de las personas por completo. Lo segundo es que no se pueden parar, son irreversibles. Y lo tercero es que hay ganadores y perdedores. Y podemos hablar de una revolución civil, podemos hablar de la revolución industrial, podemos hablar de cualquier revolución en donde hay un cambio. Esos cambios hacen que cambien la vida de las personas, que sean imparables y que no sean reversibles y que haya ganadores y perdedores. Y como en cualquier revolución, en cualquier cambio o en cualquier crisis, se puede ver desde la óptica negativa o desde la óptica de la oportunidad. Y la revolución digital, desde mi punto de vista, es una gran oportunidad para transformar no solo al mundo, sino para también crear nuevas oportunidades en nuevas economías y pasar también de economías de recursos fósiles o basadas en recursos fósiles a economías basadas en sinapsis de talento, en seres humanos que piensan y que aportan, y entonces se provoca la economía del conocimiento. En el caso de México, hemos venido en mucho tiempo trabajando en economías, digamos, en donde no está la innovación, y el talento que tenemos en el país es enorme, y la revolución digital es una gran oportunidad. Democratiza el acceso a muchas cosas, democratiza también el que alguien que no podía acceder al conocimiento, el contenido ya del conocimiento, incluso si nos apuran, el poder asistir o no a una escuela, pues ya el contenido existe ahí, es una cuestión de recursos también. Hola, soy Gabriel Charles, soy el director de Wayra México. Wayra es una aceleradora de empresas que transforman industrias usando Internet, es parte de Grupo Telefónica. Yo estudié Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León y he transformado mi carrera de ser ingeniero a ser ingenioso, pasando por ingeniería, por diseño electrónico, por sistemas informáticos en grandes empresas, hasta la mercadotecnia, y eso me ha permitido pues tener también un amplio espectro de poder ver cómo atacar un problema desde una parte tecnológica hasta una parte también de usabilidad o de cómo una persona puede interactuar con una solución o con un producto. Y al día de hoy lo que yo hago en Wayra es ayudar a impulsar a 10 empresas cada año en las que invertimos $100,000 en cada una para poder hacer que crezca la economía de México. Entonces, la revolución digital permite que las personas puedan hacer lo que antes no era posible. Cuando yo pienso que como raza humana hemos logrado salir con aeronaves de nuestro sistema solar o hacer que una aeronave se pueda aterrizar en un cometa y desde ahí transmitir imágenes, pienso que no hay nada imposible. Y si lo trasladamos al día a día, me parece que como mexicanos hay una cultura en México del ingenio como tal, más allá de que haya muy buenos ingenieros, la forma en cómo se abordan problemas, dado que hemos vivido en crisis permanentemente, nos han dado, me parece que también un ADN distinto para poder resolver problemas ante la adversidad. Y si eso lo mezclamos con nuevas tecnologías, pues podemos hacer una bomba atómica que pueda revolucionar al mundo. Creo que también, como decía Porfirio Díaz, estamos tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene estar cerca de un país tan grande, de la principal economía del mundo. Pues se van permeando cosas, pero me parece que también hay veces que nos hace falta también contener o adaptar hacia nuestra cultura. O sea, el que no utilicemos nuestro propio idioma para interiorizar conceptos tal vez ya muy conocidos, como hablar de startups o, digamos, anglicismos en donde queda claro ese concepto, me parece que también hacer una traducción a nuestro idioma es importante. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que una startup no es literalmente algo que comienza, es un concepto mucho más amplio y es algo que comienza, que tiene una visión y una ambición enorme para transformar al mundo y a partir de ahí también generar riqueza.
Eso le podemos llamar, en lugar de startup, también, tal vez una empresa grande que va empezando, o una EPG, una empresa potencialmente gigante. Le podemos llamar de muchas formas, pero en la medida en la que lo pongamos en nuestro idioma, también lo hacemos propio de alguna forma y también lo podemos mezclar con nuestra cultura. Y de ahí, como decía, detonar en mil cosas. Entonces, luego pensamos que la forma en que se innova tiene que ser en tecnologías súper avanzadas, que también es posible y hay centros de investigación en la UNAM, en el Politécnico, también en universidades privadas, ¿no? Dentro o en centros de investigación como tal del país, de donde pueden surgir muchísimas innovaciones, y me gustaría más adelante hablar de ello, pero también en el día a día, en la cotidianidad, me parece que también hay formas en donde cuando le ponemos la componente de nuevas herramientas digitales, podemos empezar a hablar de Internet de las cosas, podemos empezar a hablar de ciudades inteligentes sin que tengamos que estar pensando en que vamos a ir flotando por ahí o que ya no va a haber conductores de autos, que eventualmente ocurrirá, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo de la cultura cotidiana, sobre todo quienes vivimos en la Ciudad de México, que tiene que ver con los tamaleros, ¿no? Y alguien puede pensar, ¿qué tiene que ver un tamalero o cómo un tamalero se puede aprovechar de las nuevas tecnologías digitales y transformar una industria? Bueno, o sea, el plantearlo simplemente ya es un gran avance. Y entonces decir, alguien que pudiera estar digamos, en la economía informal o semiformal, ¿cómo puede beneficiarse de esto? Pues imaginemos que al día de hoy un tamalero, la forma como da a conocer sus productos es con un altoparlante, ¿no? Y eso pues hace que la otra persona se pueda enterar que viene por ahí el vendedor, pero eso es un broadcast, digamos, que se hace mucha gente que igual muchos no pueden estar interesados, ¿no? Puede ser que quien va a consumir ese producto esté en específico pensando en un tamal de mole que a lo mejor le queda uno al tamalero, y cuando pasa y se escucha la grabación de los tamales calientitos, la persona que le va a comprar baja corriendo las escaleras, va, intercepta al tamalero y resulta que ya vendió ese antojo que tenía, ¿no? Pues en ese momento cotidiano me parece que podemos, usando tecnologías digitales, ir transformando e ir permeando también en todos los estratos sociales cómo estas herramientas pueden transformar el mundo. Imaginemos una aplicación que se llama Tamalab, y el Tamalab lo utiliza un tamalero para, primero, tener el inventario de tamales que tiene; segundo, ir mandando su localización; tercero, mejorar el entorno en donde se vive, porque entonces en lugar de que vaya con una bocina a tambor abierto, puede las personas que están interesadas en consumir ese producto bajar la aplicación y que les sea notificado con la misma grabación, para que no haya una añoranza de que esa grabación, que ya es parte de nuestro ser, pero que nos despierta un domingo a las 8 de la mañana, pues puede ser esa la notificación, pero en el smartphone de la persona, e incluso detener al tamalero, o incluso poder apartar ese producto que quiere el tamalero, poder ganar un poco más porque tiene un sistema apartado, poder hacer también llegar al cliente que lo necesita cuando lo necesita. Y a lo mejor es un ejemplo que puede sonar absurdo, pero que me parece que poniéndolo o exponiéndolo, nos podemos poner a pensar que cualquier acción y cualquier actividad del día a día en una ciudad es susceptible a ser transformada por la revolución digital, luego poder transformar a una ciudad en una ciudad más inteligente, y en donde hay un ganar, 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 en donde el que va a comprar compra de una mejor forma, el que va a vender venda de una mejor forma, y el que tiene que dormir un domingo a las 8 de la mañana pueda dormir. Es cómo también plantear, y también pues hay múltiples metodologías ya cada vez más conocidas de design thinking o formas distintas de abordar un problema, cómo se puede también resolver un problema sustentablemente, ¿no? No matando al entorno, sino haciendo incluyentes a los distintos componentes que existen.
Mucho se habla también de economías compartidas y pues los ya también muy trillados conceptos o empresas como Uber, Airbnb, pero en mi experiencia y también pues hablando de empresas con las que yo he entrado en contacto, en las que hemos invertido también en Guaira, pues hay empresas que ya están utilizando estas formas de incorporar a personas en donde también se democratiza el acceso a clientes o se democratiza el acceso a talento. Ejemplos, hay muchos. Uno que me viene a la mente es una empresa que se llama Torneo de Ideas, por ejemplo. Ellos lo que hacen es abrirle a talento creativo alternativas para que puedan tener más fuentes de ingresos a partir de esquemas de crowdsourcing. Así, tanto una empresa grande o pequeña puede acceder a talento a partir ya no solamente de una agencia, sino de la masa o de una masa crítica de talentos y lo vemos en ese caso, y existen también empresas que están revolucionando, por ejemplo, la industria de la locución, como hay una empresa que se llama Voice Bunny, en donde también ya cualquiera puede acceder a un locutor profesional y en cuestión de horas, sino que de minutos, tener una grabación a un precio accesible sin necesidad de poseer un estudio de grabación. Partiendo de ahí, me parece que se pueden detonar múltiples ideas. Y eso está muy ligado a luego Internet de las cosas, porque el Internet de las cosas no es otra cosa más que medir lo que antes no era medible o controlar remotamente lo que antes no era controlable, ¿no? Desde saber cómo se mueve una bicicleta en una ciudad, que pues también es cada vez más habitual para nosotros, o cómo se mueve un vehículo. Pero no solo eso, el poder, por ejemplo, saber en qué momento requiere una planta ser irrigada por un pesticida de manera específica en el momento específico, es Internet de las cosas. Es también pensar cómo se puede transformar una industria poniendo sensores a lo largo y ancho de industrias o de ciudades y a partir de ahí tomar decisiones. Las mismas personas nos convertimos en un punto de medición. Entonces también aplicaciones que puedan estar transmitiendo información o generando información puede ser útil para otra industria. Es un ejemplo que también a mí me llama mucho la atención y que me ha hecho que la cabeza me dé vueltas es el ejemplo de Duolingo y la génesis de Duolingo que vino del CAPTCHA y el reCAPTCHA y básicamente tiene que ver con la necesidad que una persona tenía de seguridad informática, en el caso de CAPTCHA, y saber que quien va a suscribir una cuenta no sea un robot. Y por el otro lado, la necesidad de una industria, en este caso la digitalización de libros, que en muchos casos la digitalización no es tan buena, que las palabras se distorsionan y una máquina no puede identificar esa palabra. Entonces, tenemos, por un lado, una máquina que no puede identificar una palabra y por otro lado, un sistema que quiere saber que quien accede no es una máquina. Pues un guatemalteco juntó las dos cosas y lo que hizo fue esas palabras que las máquinas no pueden identificar, las identifica un ser humano y con eso cierra la pinza de seguridad y se sabe que esa persona no es un robot porque un robot no puede identificar esa palabra y al mismo tiempo esa persona está traduciéndole a la industria de digitalización de libros y de alguna forma se pueden generar nuevas fuentes de ingresos tomando una perspectiva de alguna manera en donde veamos a quién le hace falta qué, quién tiene qué y cómo de una forma no tan habitual se pueden mezclar y detonar cosas y de paso poder también transformar industrias. Y bueno, en México se ha ido creciendo el ecosistema de emprendimiento, pero me parece que falta muchísimo, muchísimo por hacer. Si bien el gobierno ha metido ahí una palanca para poder detonar fondos de inversión, apoyo a investigación y desarrollo, apoyo a emprendedores como tal, creo que también hay otro jugador que es la industria privada, en donde si bien el dinero del gobierno es amplio, no es infinito, yo me atrevería a decir que el dinero de la industria es infinito. O sea, entre más industrias podamos integrar en esto y que vean que apoyando emprendimientos, utilizando nuevas tecnologías,
benefician al país, como lo hemos hecho en Guaira, y benefician a los emprendedores para desarrollar empresarios, se benefician a sí mismos porque entonces no pierden el piso de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está surgiendo. Uno luego se puede encerrar en una burbuja en donde pierda totalmente el piso de saber cómo se están transformando las cosas, y eso en todos los ámbitos, incluso el político. O sea, el que uno mismo pueda también tener acceso a tomar decisiones en consenso, porque ya todo el mundo está cada vez más conectado, pues nos podría llegar a plantear el por qué no prescindir de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, porque al final ellos son una representatividad de un colectivo o una comunidad. Pues si esa comunidad ya tiene voz y voto y teniendo de alguna forma también pues un filtrado de cómo se pueden hacer propuestas y cómo se pueden votar, ¿quién pudiera decir que no eventualmente eso pudiera desaparecer? O si no desaparecer, transformarse. Entonces, las nuevas tecnologías del conocimiento transforman cualquier ámbito y también nos plantean la manera en que pueda ser una ciudad en el futuro, en donde las votaciones puedan ser en tiempo real, en donde las tomas de decisiones puedan ser en tiempo real y en donde también las personas que no tenían voz o no tenían voto lo puedan tener o también tener visibilidad con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene, ¿no? Y me parece que eso entonces hace que pueda ser sustentable el crecimiento del mundo, porque los recursos se están acabando y de esta manera podemos empezar a pensar también en cómo ser sustentables en todos los sentidos, en el conocimiento, en recursos físicos y bueno, pues también en lugares o mundos a donde queramos llegar. Y luego, bueno, también hay que buscar, o cada vez más se dan tanto las economías compartidas, pero también los entornos de colaboración. Me parece que también está ya metido en nuestra cultura, o espero que cada vez vaya permeando más, por lo menos eso es lo que yo alcanzo a percibir, un esquema de colaboración en donde ver que la suma de muchos es mucho más que la suma de esfuerzos individuales. Por ejemplo, tener una empresa competitiva, pues pasa por tener a alguien que sabe cómo fraguar un producto, y ese mismo que está fraguando el producto, si no tiene el conocimiento de cómo llegar al mercado, por ejemplo, entonces también se puede allegar de personas que le puedan ayudar a hacer eso, y se puede allegar de personas que puedan darle una perspectiva distinta y poder también nutrirse de experiencia. Hay muchas veces en donde una empresa que va arrancando está hecha por personas muy jóvenes en edad. Yo digo que la edad se mide en cantidad de entusiasmo, no en edad, pero bueno, jóvenes incluso de edad, en donde a lo mejor si traen a alguien que ya tiene conocimiento de alguna industria y que tiene ganas también de renovarse, pues pueden ser formas en donde pueden hacer una mezcla ganadora. Y por otro lado también hay innovaciones que no están viendo la luz, que están saliendo de centros de investigación. Me parece que tenemos que entrar ahí también a encontrarlos, a motivar a los investigadores de ver cómo eso que están haciendo pueden transformar al mundo. Alguien que conozco utiliza la frase de el que emprende es el que está buscando cómo apoyar al mundo, ¿no? Y apoyar en el sentido de generar un cambio. Y hay una definición mucho más potente que me gusta a mí de emprendimiento, y es emprender es comprometerte con algo mucho más grande que tú y que de otra forma no existiría. Y eso, para que tú te puedas comprometer con algo mucho más grande que tú, para que puedas cargar una montaña, no lo puedes hacer solo. Entonces tienes que inspirar a otros y les tienes que transmitir tu visión de hacia dónde quieres llegar y contagiarlos. Y eso ya luego vendrán inversionistas, clientes, socios, empleados de una empresa o incluso innovadores que están dentro de un centro de investigación que quieran aportar ese conocimiento o esa patente que tienen, pues para poder transformar al mundo. Y me parece que más allá de emprender o de innovar o de hacer una empresa, la vida se trata de empatar lo que uno hace con lo que a uno le apasiona. Hay veces que uno hace cosas que no le apasionan, pero que es un método de supervivencia, y lo que lo apasionan lo puede considerar un hobby, ¿no? Entonces, el ir viendo cómo hacer converger esos dos puntos,
para que llegues al punto en hacer lo que te apasiona, me parece que eso se trata de la vida y ahí se detona cualquier cosa. También se puede estar enamorado de un proyecto o de una forma de resolver un problema y me parece que eso es pasión al final de cuentas, pero también hay que validarlo porque puede ser que a uno le encante construir castillos de 4 torres con un lago en medio y una puerta levadiza para vendérselo a un ciudadano en una gran metrópoli. Pues puede ser algo que sea un gran proyecto muy ambicioso, o puede ser que el mercado no sea lo que está esperando. Entonces también es alinear lo que uno hace con lo que uno lo apasiona y luego ir a ver si eso resuelve un problema o lo resuelve de tal forma que la gente también lo adopte, porque de otra manera pues se van a quedar con ese castillo hecho una maqueta y nada más que eso. Entonces es hacer lo que te apasiona, intentar alinearlo, unirte de personas no que sean similares a ti, sino que te complementen y te confronten constructivamente para poder ir fraguando y haciendo eso mucho más grande y tomar en cuenta a quien le vas a resolver ese problema o en el producto que vas a poner en el mercado o la solución o la transformación que quieres hacer en una comunidad, que sea viable hacerlo. Tal vez haya un trabajo delante de inspirar allá afuera a contar cómo lo vas a hacer y sumar a más, pero no abstraerse simplemente de lo que uno piensa, sino irse nutriendo y va por etapas de alguna forma. Y bueno, también lo que ocurre en nuestras economías, hablando de Latinoamérica, por dar un dato, cuando hablamos en términos de patentes, si sumamos todas las patentes que se registran en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, por tener un punto central, todo lo que se registra en la Oficina de Patentes de Estados Unidos de Latinoamérica significa solamente el 5% de lo que se registra solamente de Corea del Sur. Entonces estamos hablando de que también hay un talento en nuestra región, talento en nuestro país, pero que también hace falta el poder llevarlo a cabo, el poder registrar las ideas y no solamente registrarlas, sino también plantear transformaciones. Y eso nos lleva de una economía de recursos fósiles, que el mismo nombre fósil no inspira, a una economía de la innovación y del conocimiento. Insisto, pasar del jugo de dinosaurio, que es el petróleo, a la sinapsis de talento, que es el cerebro de todas las personas que estamos aquí y de todo el potencial que podemos detonar, no solo en el país ni en la región, sino en el mundo, y así transformarlo. Guaira es un esquema de innovación abierta, en este caso de Grupo Telefónica, y lo que buscamos es transformar el mundo a través de emprendimiento. Al día de hoy hemos invertido en México en 40 empresas, más de 40 millones de pesos, y a nivel mundial en más de 500 empresas. Esto al final suma innovación a Telefónica, detona empresas potencialmente gigantes en el país y detona el desarrollo de emprendedores, convertirlos en empresarios. Y eso lo hemos transformado a un esquema mucho más grande y ambicioso que se llama Open Future. Y la idea de esto es que lo que hemos hecho en estos 4 años con estas 500 empresas, con más de 50 millones de dólares de inversión, cómo se lo ponemos a disposición de empresas, a gobiernos, a instituciones, para que puedan detonar la economía del conocimiento a través de emprendimiento. Y eso lo estamos detonando en una plataforma que se llama openfuture.org y desde ahí se puede lanzar cualquier iniciativa de emprendimiento de un gobierno, una institución, una universidad, una empresa, para poder inyectar innovación abierta a su comunidad o a su entorno o a sus clientes, y así gana el país porque se puede llegar a cualquier rincón del país para poder encontrar a ese emprendedor con esa gran idea que puede transformar el mundo, y también se puede inyectar de innovación a esa comunidad o a esa empresa. Eso es lo que hemos hecho en este tiempo en Guaira y la transformación hacia Open Future.